Felipe Solá. Felipe, gracias por venir. Gracias por invitarme. Con este tema, yo voy a recordar un hecho que usted era gobernador. Usted suspendió un partido de fútbol porque sabía que había enfrentamiento entre barras. Ella actuó como Estado y lo suspendió. Sí, en realidad porque un juez me obligaba a custodiar en la platea a la barra. Rafael Liceo y sus amigos. Claro. Entonces, antes que hacer ese, que era alguien que tenía prohibida la entrada. Claro. Consiguió un amparo. Entonces, el juez, 4 horas antes del partido, llegó con ese amparo, y entonces la policía de la provincia tenía que custodiarlo a él y sus amigos. Entonces yo dije no. Como Estado. Absolutamente. Este es el rol del Estado. Indelegable. Absolutamente. Y en un muelle el Estado tiene que controlar quién entra, aunque sea una fiesta privada. Tiene que controlar prefectura. No, absolutamente. Es un dato importante porque el rol de la seguridad es un rol indelegable del Estado. Como usted fue Estado en su momento provincial, y yo recordaba esa historia del partido de fútbol, que fue todo un escándalo después, que hablaban de todo, pero usted lo dijo, hasta acá llegamos, ¿no? No, claro, no iba a ser ese... Era una burla. Totalmente. Por supuesto, en cuanto a accioné contra el amparo, me dieron la razón. Pero no había tiempo. Por eso lo suspendí. Pero que la gente viera una burla, no. Con respecto a las fiestas electrónicas, no hay ninguna fiesta electrónica en ningún lado, ni una casa de familia, ni en un barco, y mucho menos en un local público que no sea para vender droga. ¿Para vender qué droga? La droga de diseño, las pastillas. Es decir, el objetivo no es la fiesta, sino el que lo organiza tiene como objetivo vender no la fiesta, ni la música, ni la bebida, salvo el agua, que la ponen carísima, sino vender pastillas de diseño. Entonces, aun cuando parezca privada, siempre hay un organizador. Y la prefectura es responsable. También era la prefectura responsable de Costa Salguero hace 2 años. Claro. Fue marzo, creo. Cuando murieron 5 chicos. Había casi el doble de la gente bailando habilitada. Costa Salguero es de la ciudad de Buenos Aires. Estaba concesionada por muy poca plata hace mucho tiempo antes a una empresa cuyo director, no sé si no era el presidente, era el marido de la actual diputada Carmen Polledo, claro. El señor Polledo, que a su vez tercerizaba en otra empresa que a su vez tercerizaba en Tangor. Claro. ¿No? La empresa de Stinfale, por la cual estuvo preso. Y después salió por una gran presión que había de muchísima gente que lo conoce. Importante. Pero yo sé cómo fue la investigación del fiscal Delgado. Creo que fue el fiscal Delgado de lo mejor que tenemos. Y la investigación fue excelente. Y, digamos, la negligencia absoluta no le cabe solamente a la ciudad de Buenos Aires, que me acuerdo que en ese momento Rodríguez Larreta no dio la cara, estaba en Estados Unidos y no vino ni nada, 5 pibes muertos. Y el otro problema es prefectura, que también es el Estado. Que es indelegable. Prefectura que delegó la seguridad. En un tercero. Y estaba afuera. Claro. Estaba afuera. Afuera, es decir, en el estacionamiento. Porque el cacheo, si no entiendo mal, es potestad indelegable del Estado. Yo me puedo negar a un particular que me cachee. Absolutamente. Me puedo negar. Absolutamente. Yo cambio de tema, Felipe. La justicia lo habilitó para que reclame por el decreto que permite a los familiares de funcionarios ingresar al blanqueo. Sí. Nosotros votamos una ley en junio del 2016 que fue la del blanqueo. Y esa noche pusimos un artículo que fue votado por la gran mayoría, que decía que, primero había un artículo que decía toda la gran cantidad de funcionarios que no podíamos blanquear, de los 3 poderes. Como corresponde. Claro, jueces, diputados, legisladores, ministros, secretarios de Estado, subsecretarios, todo, una larga lista. Y el artículo siguiente decía que los padres, los hijos y los cónyuges o convivientes de esa lista tampoco podían hacerlo. Esa ley se reglamentó, todo bien, pero en el mes de diciembre el presidente Macri, que había insistido en que no saliera este artículo por diversas presiones y llamadas que hizo anoche al Congreso, me constan, sacó un decreto en 1206 en diciembre por el cual, un decreto común, por el cual ese artículo se dejaba sin efecto, es decir, los familiares podían blanquear. Con un argumento de que siempre y cuando probaran que en el momento que antes de blanquear la plata era de ellos. Cuando lo que importaba no era si era de ellos. No. Lo que importaba sobre todo es que era plata negra. Porque el blanqueo es una amnistía y no se puede amnistiar a los funcionarios. Ni a los hermanos ni a los parientes. Y a los parientes, por si acaso. Entonces,
A partir de ahí blanquearon todos los parientes. Como el blanqueo secreto no sabemos quiénes son los que Se habla blanquearon. mucho de Gianfranco Macri, ¿puede ser? ¿Eh? De Gianfranco Macri. Sí, ese se supo porque se escapó la información de la AFIP. Ese estaba permitido porque es hermano. El artículo era insuficiente. Debería haber puesto a los hermanos también. La verdad es que yo enseguida me presenté en la justicia, me pareció indignante la burla a la Constitución y al Congreso, a la decisión del Congreso, y primero entré en la feria de enero, esto fue en diciembre. Decidieron no abrir la feria porque no era importante. Pero en febrero ¿no me tocó un juez subrogante que dijo que yo no podía. Entonces apelé a la Cámara. Mientras apelé a la Cámara, los representantes del gobierno hicieron toda clase de maniobras para que se dilatara el tema, para que el blanqueo ya quedara recontrahecho. Y además el blanqueo terminaba en abril, la fecha de blanqueo. Entonces llegué a apelar a la Cámara y la Cámara me dio la razón. Entonces ellos fueron en recurso extraordinario a la Cámara. ¿Ellos quién es? El Gobierno Nacional. Y la Cámara me vuelve a dar la razón, les deniega el recurso y dice que puedo ser litigante. Sí, que recién ahora puedo presentarme, obviamente en un juez de primera instancia, para pedirle que opine sobre la cuestión de fondo. O sea, se fue dilatando, y ahora tiene que opinar un juez de primera instancia. Voy a llegar a tener una sanción, un fallo definitivo, espero que a favor, no lo sé. Supongamos que 2 años después, en diciembre de este año. Ahora, si el fallo es a favor, van a recurrir a la Corte. Bueno, no sé, va a llegar un momento que si el fallo es a favor y el decreto es inconstitucional, como indudablemente lo es, la propia Carrió, que se alarma de todo, dijo simplemente, es inconstitucional porque estaba en campaña. No dijo nada más. No dijo qué significaba, qué implicaba, qué falta de ética absoluta implicaba. La gente que blanquea, que tenía dinero en negro, no es gente que, digamos, hay que perdonarla porque el país era muy jorobado o había muchos impuestos. Es gente que dejó de pagarle miles de millones de dólares por año al país. ¿Por qué? Porque le convenía. ¿Y qué se podían hacer con esos miles de millones de dólares? Fueron 117.000 millones de dólares la cifra total del blanqueo. Calculemos cuántos impuestos se dejaron de pagar por año sobre esa cifra. Póngale el 21%, mínimo. Digamos, 20.000 millones por año. Una fortuna. ¿Cuántas escuelas se pueden hacer? ¿Cuántos hospitales se pueden hacer? Entonces, cuando yo me presenté con el apoyo del Frente Renovador, absolutamente, todo mi bloque, que me siguió apoyando después y ahora está muy esperanzado también conmigo, bueno, esto fue muy conversado con Massa, ¿no es cierto? La verdad es que es una vergüenza. En un país donde la gente paga tantos impuestos, la gente labura todo el día, vos laburás, el otro labura, un empleado de C5N, laburamos, nos cobran impuestos a las ganancias enormes, pagamos unos impuestos cada vez más altos, los impuestos que vienen sobre las facturas, la presión impositiva es enorme. Bueno, ellos eludieron eso. Se los premió con la amnistía, muy bien, porque hacía falta un ingreso muy... Eso hasta ahí lo comprendimos. Que hacía falta blanquear porque había mucha plata afuera, que no estaba afuera y que tenía que empezar a pagar impuestos. Bueno, antes no lo pagó. Y ahora, y entonces hay que perdonar a los parientes también. Eso tiene mucho que ver también con que a mí me llama la atención la enorme cantidad de funcionarios públicos que están reclamando inversiones y tienen la plata afuera. Absolutamente, tienen la plata afuera, forman parte del mundo de los enemigos de la Argentina. Es decir, Caputo forma parte de los prestadores de plata. Ahora, digamos, es parte de los deudores porque es ministro de la Argentina y es en deuda permanente de la Argentina y es el rey del endeudamiento. Pero él formó siempre parte de las consultoras que están del otro lado. ¿No es cierto? El Caputo no debería estar ahí. No está habilitado éticamente para estar ahí de ninguna manera. Y si me dicen, no, que en el presente no tiene, pero el pasado inmediato es muy parecido. Y aparte no sabemos el presente tampoco. Por supuesto. Y en el presente le descubrieron empresas offshore. Por ejemplo. Que no las declaró. Por lo tanto, Caputo no puede ser ministro de Finanzas. ¿Y el de Economía? Cuando era un pibe más bajo, gran espectáculo para echarlo, ¿cómo se llamaba? Gilligan, Díaz Gilligan. Díaz Gilligan. Lo echan. Por la misma razón lo dejan a Caputo. Lo dejan a Caputo. Que no tiene ni siquiera que dar explicaciones. Eso es grave. De la misma manera que el señor Quintana opera para que Pharmacity entre y pueda ofrecerse como un prestador más. El PAMI. En PAMI. ¿Contra quién? Contra todas las farmacias chicas.
¿no? Yo lo escuché a usted en el programa del Gato que decía que funciona muy bien el colegio farmacéutico de la provincia de Buenos Aires. Defienden una ley de la provincia que dice dónde puede haber una farmacia, cada cuánto tiene que haber. El mínimo, digamos, hay una distancia mínima que hay que respetar entre farmacia y farmacia. No puede haber una farmacia al lado de la otra. Totalmente. Defiende todo digamos, el mundo de los farmacéuticos que es histórico en la provincia. Ahora viene esta especie de shopping de Pharmacity. Como es inmenso y es multinacional, y lo sabe bien el señor Quintana, el vicejefe de gabinete, como es inmenso, entonces, ¿qué hace? El PAMI puede arreglar un tope de precios con los laboratorios y con las farmacias que se presentan. ¿Quién puede aguantar un precio más bajo? Pharmacity. El que tiene espaldas. Claro. ¿No? El Además, ¿a quién le multinacional. compra Pharmacity? A una droguería de Pharmacity y no a los laboratorios nacionales. Entonces, toda una maniobra para que lo nacional resulte más caro. Cuando en realidad lo nacional paga el 36%, el 27% de mínimo de impuestos. Digamos, de impuestos. No, de impuestos no, yo te digo de interés. Así. Cada vez que no te paga el Estado, vos tenés que No, con que cobrarte espalda. con crédito. Sí, no te con queda otra. descuento. ¿No es cierto? Es decir, que tiene desventajas enormes, tiene mucho más impuestos, tiene mucho más tasa de interés en el crédito, etcétera. El chico no puede soportar una baja de precios como lo puede soportar el grande, que lo aguanta y cuando O desaparece un pago el a grande, 180 días. y después se hace monopolio. ¿Cómo se banca un cheque a 180 días? Claro, y después Un se hace chico. monopolio, ¿entendés? Pues esto es una trama. Ahora, Eso se llama concentrar la economía, Y con la pero excusa de que vas a bajar los precios. Ahora, Felipe, esas incompatibilidades que hay entre cargo y trabajo privado. O sea, me parece que algo hay que hacer, porque la mayoría no puede estar en ese cargo. Absolutamente. Pero eso es, lo que pasa es que ellos no tienen otra gente, porque ellos pertenecen a un grupo muy grande que todos hacían cosas parecidas, negocios. Con el Y Estado. los negocios con el Estado y negocios financieros, donde el Estado siempre es una parte importante. Negocios financieros. Y además forman parte de empresas de desarrollo o empresas multinacionales como Pharmacity. Entonces, ¿qué tienen que ver ellos con el capital nacional? ¿Qué tienen que ver ellos con el farmacéutico? ¿Qué tienen que ver ellos con el almacén? Nada que ver. Piensan que son todos ineficientes, que hay que borrarlo del mapa concentrando más la economía y que así vamos a tener menos inflación o precios más bajos. Ahora sí se destruye el Estado, Felipe. Así se destruye la economía Y el Estado. mercado interno. Y el Estado. Bueno, y el Estado se hace cómplice de la destrucción. Tenés un Estado que no es neutral. Y para abajo, los empleados estatales, uno empieza a achicar el Estado y esta película ya la vimos. En realidad no van a achicar el Estado porque no quieren pagar más costo político. Prefieren endeudarse para no achicar más. Eso es grave. Es decir, ¿qué hacen? Rajan 12 parientes, suponete que vuelva a haber algún pariente más, no echan a los que no pueden estar en su puesto público, como hemos hablado, salen 12 parientes con un decreto con mucho Bombo y platillo y tapa bombo de y diario. platillo, y después, ¿qué hacen? Y después echan selectivamente a quienes les molestan. En la fábrica militar de Azul, en el INTI, Senasa. en Senasa. Si vos ves el criterio no es la antigüedad, la capacidad, la incapacidad, lo más novato. No, el criterio es quienes tienen conciencia gremial. Aunque sea un gran investigador, no importa. Ese ha sido el criterio del INTI y ese es el criterio que usan en general. Y entonces echan un poco acá, un poco acá, un poco acá, un poco acá, un poco acá. No se juntan demasiado los echados y la familia de los echados que se quedan sin trabajo en esta Argentina. Pero la suma de N echados en distintos lugares es muy alta. Lo que pasa también, lo que preocupa es que se van achicando y quitando los controles que ejerce el Estado sobre los privados. Bueno, el caso del INTI es clavado. O sea, el INTI es investigación y desarrollo y además una investigación y desarrollo y control. A raíz de su capacidad de investigación y desarrollo, control de toda la aparatología del sector privado. Y la aparatología del sector privado se relaciona directamente con la seguridad del consumidor. Se relaciona con que una mamadera no tenga elementos nocivos en su plástico para un bebé, tóxico. Es gravísimo. Se relaciona con si una balanza pesa bien o una balanza está trampeada. Por decir cosas que ya se han inventado mucho, ¿no es cierto? Ahora, ¿sabes qué me llamó la atención a mí? Que el presidente, cuando estuvo de gira por Europa, decía que el único negocio o la única venta que habían hecho era un reactor hecho por personal del Estado. Del INVAP. Del INVAP. Y lo están cerrando. Sí. Pero el presidente cometió otro error. Dijo además que seguramente, gracias también a las influencias de la reina Máxima Zorrigueta, Sí,
y su marido el rey, cuando en realidad al mismo tiempo le vendimos a otro país en Asia, ganamos, el INVAP ganó y le vendió un reactor sin ningún tipo de... Sí, de ayuda. De ayuda. Entonces el presidente debió decir, si vendimos sin ayuda no necesitamos ayuda. Es decir, metió las cuatro. Metió la pata mal. Pues yo sé que esta es la importancia del Estado, ¿no? El Estado tiene que ser un Estado, dócil, un Estado que tiende al bien común, fomentar la salud pública, la educación pública, porque Argentina es un país que cada vez tiene más pobres. Estamos en un 35%, 36% de pobres, sumado a un jubilado indigente hoy en día, con salario de indigencia. Entonces, si uno no fomenta lo público, se empieza a complicar a los que menos tienen. Se empieza a marginar el Estado. Además, está la mentira también, ¿no? Y la omisión. El 1 de marzo, en el discurso en el Congreso, que no fue al Congreso, ni siquiera se dirigió a nosotros, no nos nombró, no dijo señores legisladores o algo. En ese discurso absolutamente tramposo que hizo el presidente, dijo que había aumentado el empleo, y se olvidó de decir que el 94% de aumento del empleo es autónomos que se inscriben, monotributo social y empleado del Estado. Si sumás eso, te da el 94% casi cero del total, sobre 313.000 empleados en 2 años. El 6% pertenece al sector privado. Y dentro de ese 6%, una gran cantidad a empleados de casa particular, empleadas, generalmente mujeres de casas particulares. Sí, por luego convenio de empleadas domésticas. Exactamente. Entonces, digamos, no omitamos, no digamos medias verdades que son mentiras. Bueno, también yo me enteré por el discurso presidencial que la Argentina ahora más va a impulsar el turismo como gran fuente de ingresos. El turismo es bienvenido. Desde ya. Crea ingresos, es una industria moderna, sin duda alguna. Ahora, no podemos ser un país solo de servicios. No sirve. Un país de alimentos y servicios. Tenemos que ser un país también con industria. ¿Con qué industria? Con industria moderna, no son chimeneas. Industria es todo aquel lugar donde se fabrican bienes o servicios y que es... El INVAP. Y que es, claro, es una industria nacional. Claro. Y que es sustentable en el tiempo. Si tiene mercado, es competitivo, paga salarios formales y además tiene chance de aumentar los salarios. Hay una idea de mejoramiento y de aumento de salarios. Eso es una fábrica moderna. No importa si produce bienes o servicios. Si produce servicios, hay que tratar de que compita internacionalmente, que no sean solo servicios locales. Lo que también uno nota que se empieza a deteriorar mucho ya a esta altura del partido el consumo interno. Uno recorre cualquier supermercado del conurbano y ve que prácticamente no hay changos. El consumo interno era el infierno, el peligro de la economía, era la bomba cebada que generaba una demanda altísima, que los argentinos decían, varios imprudentes dijeron que los argentinos creían que podían seguir consumiendo así. ¿Con qué derecho? Un televisor, un pobre sí, con un televisor. La línea blanca, autitos, bueno. Ese consumo que era el infierno ahora es lo buscado. Pero ahora no lo pueden conseguir porque bajó muchísimo el poder adquisitivo. Si mi sueldo no vale el nada. Salario. Y además bajó el número de salario. Entonces la pregunta es, ¿era bueno o era malo el consumo? ¿Se lo debe mostrar como algo malo o como ellos quieren tratar de mostrar? Miren que el consumo subió un poquito. Ah, entonces el consumo es bueno. Como esta es la contradicción, porque Por supuesto que es bueno. Con un dólar más de 20 pesos, hoy en día el salario está totalmente deteriorado y ya la devaluación es abierta, franca, mi sueldo ya no vale nada. Me aumentan los alimentos cotizados en dólares, es muy difícil. Es un grave problema argentino de siempre, sí, la relación entre la remarcación y la variación del dólar, que es una remarcación siempre hacia arriba, nunca hacia abajo. Si el dólar bajara mucho, cosa que es muy difícil, no vería remarcación hacia abajo. Esto no es de este gobierno, esto es histórico. ¿Y cómo Ahora, hace el Estado? Vos tenés que tratar de ir separándolo con el tiempo. Por ejemplo, cuando la Argentina tocó fondo se separó. El dólar subió 240% y la inflación 40%. Pero ¿qué pasa? Casi no había demanda. La demanda estaba planchadísima porque era cuando llegamos a tener 50% de pobres por ingresos, según el INDEC, que en ese momento funcionaba bien. Lo que pasa es que si vos creas un instrumento financiero como la LEVAC y lo pones a luchar contra el dólar, lo que haces es que la timba sea mucho más importante que todo. Cualquier inversión productiva de un mediano productor, de un pyme, no puede correr contra la LEVAC. El tipo amplía, toma un empleado más, etcétera, y al año, ¿quién tiene más plata? El vecino que jugó la misma cantidad de plata a la LEVAC. Y no puedes tomar crédito tampoco.
Un empresario no puede Además, tomar no crédito. puede tomar crédito. Es decir, es una idea de que desde lo financiero, puramente de lo financiero, van a llegar a un punto en el que la economía argentina va a pasar a ser competitiva, no importa si está destruida o no, competitiva y muy concentrada. ¿No? Destruida y muy concentrada, primero la destrucción, después la concentración, ese es el norte que tiene el gobierno. Va a fracasar. ¿Por qué va a fracasar? Porque parece no saber que ya hubo dos grandes intentos de modernización en la Argentina, que uno fue desastroso y necesitó miles de muertos, como 30.000 muertos, como desaparecidos, como el Martínez de Dios, y el segundo fracasó y nos llevó al 2001. Aunque consiguiera cuestiones que no consigue, que es modernización del país, que estaba muy atrasado en el 89. Y fue producto de una hipercrisis, la llegada de eso y la decisión del 1 a 1. El acceso al neoliberalismo fue producto de un gobierno que estaba absolutamente arrinconado por la hiperinflación. En cambio, ellos recibieron un país, bien o mal, con 28-29% de inflación. 28 era lo que el año 2015. Y con un nivel de crecimiento que todavía no, por habitante, que ellos todavía no han llegado. Cayeron y no pueden volver. Volverán en el 2020, 2019. Bueno, espero que en el 2019 tengamos elecciones con un nivel de crecimiento per cápita en alza. Lo veo muy difícil con estas ideas económicas. Lo que pasa es que también el que nos está viendo a nosotros es toda esa pregunta y en el mientras tanto. Porque el problema es el mientras tanto. El gran dilema en Argentina es ¿y hoy, mañana, qué hago? ¿Cómo le explico yo a un jubilado que tiene que vivir con, que le bajamos la jubilación un 7% y no le dijimos nada, y le mentimos que había un bono trucho, ¿no? Y le bajamos la inflación, la jubilación, diciendo no, quédate tranquilo que en realidad te hacemos un favor? Ellos creyeron que, me parece a mí, que, y por eso las declaraciones previas a las elecciones, la inflación no va a ser ningún problema, etcétera, digamos, la felicidad está por llegar. Ellos creyeron que iban a llegar y iban a hacer un shock. Cuando llegaron se dieron cuenta que no había espacio político ni por broma para hacer un shock. Entonces inventaron el gradualismo. Con shock no hubieran podido seguir gobernando y con gradualismo les va muy mal. ¿Para qué el problema no está en la velocidad, el problema está en, digamos, hacia dónde va el vehículo. Ahora, Felipe, nosotros somos bonaerenses, ¿no? Y uno ve gradualismo. A mí, de un día para el otro, la luz me vino un 140% más. Yo te digo cuánto aumentó, no lo puedo pagar. Yo te digo cuánto aumentó la luz. Tiene dos cargos: potencia y consumo, ¿no? Potencia es kilowatt, consumo es kilowatt por hora. A mí personalmente la potencia, el precio de la potencia en 2 años, de enero del 2016 a enero del 2018, me aumentó el 1988%. Costaba 14 pesos por kilowatt y ahora cuesta 303. Ahora, mi factura pasó. Yo vivo en el sector rural. Sí, conozco. Que siempre es mucho más caro, hay mucho más problemas de corte, etcétera. La energía llega con una gran debilidad. Bueno, el problema es muy serio. Yo pagaba 4 o 5 mil pesos por mes, que era bastante, hace 2 años. 8 mil pesos por mes hace 2 años. Bueno, ahora las facturas son de 27 mil pesos por mes. Estoy en una situación desesperante. Imagínate una pyme. Un comercio. Ahora, nadie ve que, digamos, el mayor empleador es la pyme, que el comercio con estas tarifas no puede subsistir. O sea, no se ve. Yo no sé si un aumento como el que te conté, casi el 2000%. Es una barbaridad. 20 veces más, ¿no? Vale también para las pymes. Esto es residencial, T2 residencial. Protesté, vinieron, hicieron un informe diciendo que estaba todo muy bien. La verdad es que no lo entiendo. Sí, es el famoso ajo y agua. Exactamente. O pagás o pagás. Yo creo que algunos no tienen, desde Aranguren para abajo no tienen la menor idea de lo que han hecho. No tienen la menor idea del daño que han hecho. Ahora, tengo una pregunta, ¿no se puede modificar, por ejemplo, la ley para que sean vinculantes las audiencias? O intentar buscar que sean vinculantes para que el que no entiende empiece a entender. Porque lo que yo noto, por ejemplo, que se nota, es que hay está disociada la realidad del gobierno. Hay una disociación muy compleja, sí. Porque vivimos en el conurbano, nos damos cuenta lo difícil que se hace la vida. La vida es una carrera de obstáculos permanente, cada vez más difícil. En todo. Hasta la gente que anda en auto, en las multas que le ponen. Las multas que le ponen no tienen ninguna relación con los salarios.
Y además con carteles de velocidad absurdas. Un tipo viene a 100 y de golpe le pone 60, 40 en 100 metros. Es imposible. Eso es para joderlo, ¿no? Digamos para cobrar con una cámara escondida. No tiene ninguna relación con lo normal. Ni el monto de las multas, ni las velocidades. Ni la velocidad, ni los carteles de velocidad, que son confusos además, a propósito. Esto lo debe saber la autoridad vial, que no se mete en las autopistas, no se mete a decir a los camiones que tienen que ir por la derecha, y no 3 camiones ocupando de toda la autopista, que no hace un carril más rápido a la izquierda, que les importa un rábano lo que pasa en las autopistas, donde hay varios accidentes por día, que además implican un retraso mucho mayor para toda la gente que entra y sale, o sale y entra. Con respecto a las audiencias vinculantes, no puedo contestarte desde el punto de vista constitucional, si pueden ser vinculantes o no. ¿Por qué? Porque una audiencia pública no sé si consigue un nivel de representación que pueda hacer que sea vinculante. No lo sé en este momento. Claro, pues yo digo porque es una manera de defender. Pero lo voy a saber, porque se lo voy a preguntar a mi compañera Liliana Schwinn, que se ha dedicado a eso permanentemente durante 2 años. Ahora ya ha dejado de ser diputada, pues pero colabora conmigo. Pues sería interesante, ¿no? Porque sería una manera de defender a quien no tiene representatividad, porque en el fondo nosotros los comunes, salvo los diputados, no tenemos quien nos represente ante estas audiencias públicas. Lamentablemente, porque las entidades de consumidores van a hacer un show y se van. Se van las cámaras, se van todos. Entonces, esto es lo que uno nota que es medio como triste para nosotros, ¿no? Que somos los usuarios. Sí. Y dependemos mucho de los diputados, ¿no? Que están poco defendidos. Bueno, hemos presentado leyes en ese sentido, que la factura, por ejemplo, el Frente Renovador presentó que ninguna factura de servicio pueda subir más que lo que sube el salario nominal. No fue votada, por supuesto. No fue votada. Ahora vos que fuiste fuiste gobernador de la provincia de Buenos Aires. Proyecto de leyes, sí. Ahora ves la reparación histórica. Y yo recuerdo que vos discutías la coparticipación en una discusión permanente con todos los presidentes, ¿no? Hoy ves que va a un fondo que se lo sacan a los jubilados, 70.000 millones de pesos más. Y escuchás la oferta docente el 15%. ¿No es un tanto como una burla? Sí, hay que analizarla. Si querés te la traigo otro día, la cifra de presupuesto de la provincia de Buenos Aires. Los días de huelga, por ejemplo, docente. En 6 años tuve 27 días de huelga totales. ¿En 6 años? Sí. Scioli tuvo 101 días en 8 años. Es mucho más, ¿no? Y la gobernadora Vidal lleva en 2 años y 2 meses, o 3 meses si querés, unos 22 días creo. Es decir, no hay protección a que el chico esté en el colegio con tal de discutir. Y tiene mucho más presupuesto que yo, pero muchísimo más. ¿No es cierto? ¿Cuánto más? 3-1 en dólares. 3-1, en dólares. Más lo que es justo y es que se le reponga lo perdido, lo que se pierde anualmente por la vieja ley del Fondo del Conurbano que dejó a la provincia de Buenos Aires con una cifra ínfima. Felipe, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por Gracias, invitarme. muy amable.